Bien, en primer lugar, muy buenas tardes, no, muy buenos días con todos, porque todavía no es las 12 del mediodía. Eh, en primer lugar me presento, mi nombre es Arif Vela Villavicencio, soy psicólogo, en la cual les voy a hablar un tema muy importante, dos temas importantes: cómo afectan los traumas emocionales en el cerebro y la importancia, ¿no?, de la corteza prefrontal, porque anteriormente habíamos hablado de la regulación emocional, del hipocampo y cómo el estrés afecta al rendimiento del cerebro. Entonces, todo eso son prácticamente a lo que viene a ser temas de neurociencias. ¿Cómo afecta los traumas emocionales en el cerebro? Muy bien, justamente así como hemos hablado ayer, cómo el estrés afecta al rendimiento del cerebro. Cuando una persona está demasiado estresado, ya sea por exceso de trabajo o el exceso laboral, esa persona prácticamente, como se dice, sí, está demasiado estresado, pero prácticamente, como nosotros lo decimos, son personas que van a tener alteración tanto del hipocampo, ¿no?, que el hipocampo es un regulador de la memoria, del aprendizaje, pero también va a haber problemas a nivel de la amígdala cerebral, que es un regulador de emociones y también el control, ¿no?, de la ira y la agresividad. Y tenemos también la corteza prefrontal, ¿no?, que también es el controlador, ¿no?, ¿de qué? De la toma de decisiones y también del autocontrol, ¿no? Entonces, justamente cuando una persona tiene demasiado estrés, va a tener un bloqueo a nivel cognitivo, pero también va a tener un elevado de cortisol, adrenalina. Por esas personas, cuando tienen elevado de cortisol y están totalmente estresados, no quieren ni que les hable, están totalmente irritados, por eso vienen todo estresado, por eso hablan pues de manera gritando. ¿Por qué? Porque hay un descontrol. Y yo no puedo decir, por mientras que haya estrés agudo, yo no puedo decir, ¿no?, que es burno, ¿no? Cuando es más que todo, cuando es el estrés crónico que lleva a un problema de burnout, ¿no?, que es muy claro. Bien, ahora queremos saber por qué los traumas emocionales afectan al cerebro. ¿Eso es cierto? Sí. Los traumas emocionales afectan al cerebro de manera profunda, porque reorganizan los círculos de la memoria, de la emoción y del autocontrol. Ahora, ¿cómo se da eso? Circuito de memoria. A veces un trauma emocional no nos permite recordar lúcidamente. Tampoco vamos a tener buenas emociones, siempre vamos a estar tristes, siempre va a haber miedo, es decir, emociones negativas. Y el autocontrol, ¿no?, siempre tendencia a la ira y a la agresividad. No solo es recurrente dolorosos, dejan huellas neurobiológicas que pueden alterar la toma en que pensamos, en qué sentimos y cómo reaccionamos. Es decir, ¿no?, la personalidad de la persona tiene diferentes maneras cómo pensamos, cómo sentimos y cómo reaccionamos frente a un trauma emocional, por ejemplo, basado a los desastres naturales, ¿no? Así sucedido los terremotos, así como en Colombia, ¿no? En otros países nos puede generar traumas emocionales, por ver muertes, pérdidas materiales. Otros traumas emocionales podría ser, ¿no?, la pérdida de un ser querido. Es otro trauma emocional. Otro trauma que nos puede llevar es ser víctima, ¿no?, de asaltos o víctimas de violencia. Y eso queda marcado. Por eso hay muchas maneras como sentimos, como nos expresamos. Pero las áreas cerebrales afectadas, especialmente la amígdala, siempre se va a hiperactividad. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener una respuesta exagerada. Primero, aparece la depresión. Y en segundo, aparece el miedo, la hipervigilancia, ¿no? Por ejemplo, uno, ¿no?, si ha sido una víctima de asalto,
hay un temor a salir a las calles. Si ha sido una víctima de violencia, no necesariamente, ¿no? Podría ser abuso sexual, o podría ser violencia psicológica o la violencia física, que es lo más detonable. El miedo, ¿no? A tener emociones fuertes, a tener crisis de pánico. El hipocampo reduce su volumen, dificultando diferenciar el pasado y presente, lo que explica los flashbacks. El hipocampo, pues, es encargado de todo el proceso de la memoria, pero la corteza prefrontal pierde eficacia en el control de impulsos, ¿no? Por ejemplo, en una persona que ya no tiene una buena regulación emocional, ¿no? Va a carecer. Siempre hay momentos que hay un problema de control de impulsos. ¿Por qué? Porque esta persona siempre tiene esa parte. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, me pasé de copas, consumí una cierta cantidad de alcohol y de un momento a otro pues me cruzo, ¿no? Es decir, no puedo decir que estoy tan borracho, tan embriagado, pero estás bajo los efectos del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento te vas a embriagar, te vas a cruzar. Entonces, ya nosotros no sabemos manejar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trabajar en área de justicia, ¿sí? Más que todo me gustaría trabajar en lo que es social jurídico, ¿no? Ver casos de violencia. Más lo que es tratamiento penitenciario todavía nos falta. Mira, ¿qué dijo el gobierno de Keiko, ¿no? Dijo bien claro que en 15 días no es suficiente para solucionar la inseguridad ciudadana, los problemas de la gasolina, ¿no? Que hoy en día el combustible está muy disparado y que está causando mucha afectación, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad ya de Ucayali, Loreto, no sé, otras ciudades que se han amanecido al paro. Es algo importante que ahorita hasta el día de hoy siguen en paro, ¿no? Y la solución no llega tan rápido como quisiéramos que llegue a esa solución. Pero también el tronco encefálico activa respuestas automáticas de lucha, tanto de huida como de congelación. Frente a un caso de violencia siempre va a haber un tipo de huida. Y la corteza prefrontal, ¿no? Más que todo las personas que están bajo y han tomado demasiado alcohol y están demasiado embriagados, esas personas ya son prácticamente adictos. Y la persona que comete su error, por ejemplo, uno de los perfiles de los agresores es simplemente justificar sus actos. Quiere decir, ellos van a decir, no, yo no estoy bajo la sustancia del alcohol, yo no estoy bajo la sustancia de la droga, yo no le he golpeado, yo no le he gritado, yo no le he atacado, yo estoy sano. Eso es un perfil del agresor. ¿Está bien? De una persona que es agresora. No hay necesidad que tú todavía golpees a una persona para que sea violencia. ¿Está bien? Basta que tú intimides, basta que tú amenaces, diciendo no, basta que tú ofendas, ya es una violencia. Es que tenlo por seguro. Y eso sí, siempre hemos dicho bien claro. Los mecanismos neurobiológicos, tenemos el eje HPA, que es el trauma, que altera la liberación del cortisol, afectando la plasticidad sináptica y la regulación del estrés. Claro, ¿qué es lo que pasa, no? Justamente hemos dicho que cuando hay un incremento exagerado de cortisol, es una bomba de tiempo, porque la persona va a pasar un momento de estrés. Ese estrés le va a causar síntomas no solamente cognitivos, sino síntomas fisiológicos como dolor de cabeza, mareos, falta de apetito, dolor, ¿no? Tensión muscular y un montón de cosas. Inclusive hasta la presión arterial se le sube. Y la noradrenalina mantiene el cuerpo al estilo de alerta, ¿no? Esta persona siempre va a estar hipervigilante, siempre va a estar alerta, ¿no? Y la memoria fragmentada son los recuerdos que almacena como fragmentos sensoriales, sin contexto, pero generando instrucciones.
Bueno, hemos dicho bien claro que la amígdala, cuando hay una hiperactividad, hay ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad. La ansiedad está relacionada al miedo. El hipocampo, erosión volumétrica, flashback, memoria fragmentada. Corteza prefrontal, desconexión, menos regulación, es decir, más agresividad. Y el eje de IPA, que es la desregulación, es provocado por estrés crónico o fatiga. Las manifestaciones clínicas, que es la reexperimentación, quiere decir recuerdos intrusivos y flashback, quiere decir la persona vuelve a revivir el evento. Por ejemplo, si ha sido víctima de un accidente de tránsito y que prácticamente estuvo a punto a la muerte, ahí está. La revivencia, ¿no? La persona vuelve a revivir el evento. La hipervigilancia es la sensación constante de amenaza, ¿no? Es parte ya de la ansiedad. La evitación, rechazo de situaciones que recuerden el trauma. Lo más importante es que las personas recuerdan los traumas que han sido víctimas de asalto, víctimas de violación, víctimas de todo. Y en su mente está su agresor. Pero la disociación es la desconexión de la realidad, del propio cuerpo. Ahora, la recuperación y la neuroplasticidad. La buena noticia es que el cerebro puede recuperar gracias a la neuroplasticidad. La terapia como el mindfulness y la terapia cognitiva conductual ayuda a normalizar esta actividad de la amígdala y fortalecer la corteza prefrontal, que es decir, en la toma de decisiones, en el autocontrol. Aumenta más bien el volumen del hipocampo cuando está disminuido. Entonces, muchos traumas emocionales no es fácil de superar, a veces dura tiempo, hasta a veces ya se patologizan y muchas personas se terminan con el estrés postraumático. Y terminan, claro, ¿no? Justamente en medicación, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es una de las regiones más importantes del cerebro humano. Se le considera el centro ejecutivo. ¿Por qué? Porque coordina funciones superiores que nos diferencian a otros animales. Es que es vivir nuestra racionalidad. ¿Ah? Y las funciones principales es la toma de decisiones. Para tomar decisiones, por ejemplo, a un concurso. Por ejemplo, yo tomo la decisión que hay una plaza para el Cusco. Entonces yo esa decisión, sea bueno, sea malo, siempre me va a acarrear consecuencias. ¿Estamos? Por ejemplo, yo me arriesgo, ¿no? Y sé que yo soy una persona, por ejemplo, que tengo presión alta, todo, y el Cusco es altura. Entonces, ahí vamos a ver. El control de impulsos regula la amígdala para evitar la respuesta de emociones desordenadas. Por ejemplo, una persona que explota como una bomba de tiempo, esté con los efectos del alcohol o no lo esté, es porque no tiene un buen autocontrol de la amígdala cerebral. Esta persona, cuando más reniega y no sabe ser más asertivo, como se dice, no tiene las condiciones adecuadas de poder tomar decisiones. Uno puede escuchar cualquier opinión, hasta de un drogadicto puede escuchar, pero no es tan válido las cosas. Y hemos dicho bien claro, la planificación permite organizar metas y pasos para alcanzar. Por ejemplo, si yo tengo ya mi meta trazada, mi objetivo trazado, ¿no? ¿De qué? De iniciar, ¿no? Por ejemplo, la maestría. Y de culminar es una meta que uno tiene que trazarse. La memoria de trabajo mantiene la información activa para resolver problemas. Ahora vamos a ver. Hay personas que dicen, no, solución. Claro, todos tenemos el valor de solucionar un problema. Pero a veces no se requiere, a veces hay las herramientas y a veces no lo hay. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, lo que está sucediendo en Pucallpa, ¿no? En la región Callao, el alza del combustible. Por ejemplo, ahora el combustible está muy caro, 20 soles. Para poder solucionar ese problema de los huelguistas, inclusive están reclamando que
que su hospital regional no está culminado y hay muchas cosas más. No sé, ¿no? La presidenta o los ministros tendrán que organizarse, ¿no? Tendrán que, como se dice, organizarse o planificar para resolver estos graves problemas que están sucediendo ahí. Entonces, hay muchos problemas. La presidenta, muchos a veces somos buenos, los peruanos somos buenos en criticar, pero no sabemos cómo los demás gobiernos han dejado a este país. A este país, lamentablemente, lo han dejado de un caos, lo han dejado de boca abajo, todos los ministerios, tanto educación, tanto salud, tanto en la parte de lo que es la seguridad ciudadana y todo lo que es justicia, todo boca abajo. Entonces, date cuenta que ahorita se puso el plan escudo. Tú en 15 días no vas a solucionar al 100% la seguridad ciudadana. Aún todavía necesita tiempo, se necesita 6 meses hasta que esté lo planificado, todavía se haga, ¿no? Pero en 15 días no es suficiente, ¿ve? 15 días tú no vas a frenar la delincuencia, ¿no? En 15 días no vas a frenar las extorsiones y todo lo que está sucediendo todavía en el país, ¿no? En Lima, todos los crímenes todavía están latentes. Y el comediante Carlos Álvarez dice, ¿no? Yo puedo solucionar la delincuencia. Claro, pero si él hubiera sido el presidente, tal vez también hubiera demorado, ¿no? Pero tal vez lo dice, ¿no? Yo no necesito que entre a ningún ministerio. Pero también criticar, yo creo que es algo imposible. No es imposible, es posible. Solo aquello que les pide, paciencia, ¿no? Que confíen en su gobierno, dice, ¿no? Confíen en tu gobierno, porque necesitamos resolver problemas. Mira, el ministro de Salud ya se ha paseado por varios hospitales de Lima, de otras regiones, y ha visto mucha precariedad, mucha decadencia, más que todo en la parte administrativa, ¿no? Infraestructuras no totalmente precarias, no ha encontrado pues tomógrafos, resonancias magnéticas malogradas, ha encontrado pues un MINSA totalmente boca abajo, un MINSA donde los demás gobiernos no les ha importado ni la salud ni la vida de los usuarios, ¿no? Inclusive el desabastecimiento de medicinas, ¿no? Entonces el ser pues, ¿no? Y entre ellos han estado muchos médicos, muchos profesionales que han sido malos elementos. Entonces, todo eso se tiene que solucionar, no es fácil, ¿no? En un país. Ahora quisiéramos, pues, ¿no? Que, bueno, si nosotros vemos acá en Huánuco, por ejemplo, es una región que está abandonada por culpa de sus gobernadores, ¿no? Entonces quisiéramos cambiar ese panorama, ¿no? Porque todavía nos queda pendiente las elecciones electorales sobre alcaldes, gobernadores y consejeros. Entonces, la regulación emocional equilibra emociones intensas y favorece respuestas adaptativas. Entonces, las personas a veces no tienen un buen equilibrio emocional. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay una respuesta muy adaptativa? Porque si yo consumo sustancias psicoactivas, yo consumo drogas, consumo demasiado alcohol, no voy a tener un equilibrio en las emociones. Te voy a avisar. Ahora, el impacto de la vida cotidiana, tenemos el autocontrol, no responder con ira en una discusión. Es decir, ¿no? Las relaciones deben ser más saludables. Las relaciones tanto en la familia como en el entorno, en el trabajo, deben ser saludables. ¿Qué pasa? Si en las familias vemos que las personas cuando discuten hay un conflicto y llegan a la violencia, que es la parte negativa, ¿por qué? Porque de la ira se han pasado y pelean y discuten, y lo peor que todavía lo hacen bajo los efectos del alcohol. Entonces, ¿de qué familia hablamos?
Es cierto que cuando tomamos nos ponemos agresivos, nos ponemos valientes, porque no, porque es así. No, porque tenemos guardado muchas frustraciones, que las cosas nos salen mal. Frustraciones que la familia no nos apoya. Frustraciones porque no me salió bien en una relación amorosa. Y muchas frustraciones que digas que tú te has fortalecido, nada. Cuando tú mientes, y el ser mentiroso ya es si tú dices que tú no confías ni de tu sombra, yo igual manera lo hago mismo. Yo no confío en nadie, ¿no? Ni en ti mismo. Entonces eso yo lo que hago lo mismo. ¿Ya? Entonces hay que tener autocontrol, pero a veces en las familias tenemos, ¿no? De repente algún progenitor, ¿no? Algún allegado, ¿no? que consume alcohol y todo el tiempo viene alcohólico, hace problemas, grita, insulta, golpea las cosas. Entonces, como el niño, pues de 3 años no va a tener una conducta adecuada. ¿Por qué? Porque ese niño es agresivo. No, porque ese niño le golpea a su hermana, porque ese niño le avienta las cosas a su mamá, porque ese niño en el colegio golpea a sus compañeros, rompe las cosas, ¿no? Agrede a la docente, porque todo eso viene de su entorno familiar. Entonces vamos a ver qué está pasando. De repente los padres se gritonean delante de él, se pelean, se golpean. Padre de repente consume alcohol, de repente algún familiar de repente le consiente que sea impulsivo, que sea agresivo. La cosa es que los padres no tienen la capacidad, no ven al niño que es agresivo o que es impulsivo, viene papá o mamá y le grita, o viene papá o mamá le pega. Entonces esa no es la forma adecuada. Por eso el niño, cuando más, ahí no estás modificando nada de conducta, estás reforzando su conducta a que sea más violenta. Entonces tengo que ver cómo se modifica primero una y otra cosa. En la planificación hay que organizar estudios para un examen. Es decir, para tener un buen rendimiento académico, yo tengo que organizarme. Si yo no soy organizado en mi casa, miras, ¿no? Mi cuarto hecho un desorden, el baño todo sucio. Entonces, ¿cómo va a ser organizado en los estudios? ¿Cómo va a ser organizado en tu trabajo? ¿Cómo vas a tener un buen rendimiento académico, un buen rendimiento laboral, si no eres organizado en tu casa? Entonces, eso. Ahora, la creatividad es resolver problemas de manera innovadora, ¿no? Flexibilidad cognitiva, quiere decir que si yo tengo iniciativa, tengo esa creatividad, yo voy a resolver un problema de manera innovadora, de manera inteligente, de manera asertiva. No de manera pues agresivo, de manera violenta, como siempre se ven. Ahora la empatía es comprender emociones ajenas. Quiere decir, ¿no? La mejor condición social es que ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no comprendo a mí mismo, ¿qué voy a comprender? Pues la situación precaria de la otra persona. Entonces yo para tener empatía es ponerme en lugar de esa persona, ¿no? Comprender su situación, comprender lo que le pasa, pero a veces nosotros no comprendemos porque carecemos de empatía. Y una persona que carece de empatía es una persona que no logra en la vida ser un buen profesional. Tú puedes tener muchas profesiones, tú puedes tener muchos estudios, muchas maestrías, muchos doctorados, pero si tu accionar, tu personalidad no cambia, nada lograrás en la vida, te quedarás truncado. Ahora, la corteza prefrontal madura plenamente recién en la adolescencia. Más que todo, no va a madurar a los 15 o 16 años, es imposible, madura tardíamente. A veces madura ya a los 20, 25 años, lo que explica la impulsividad juvenil, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que están en los colegios, que tienen 16, 17 años y generan violencia juvenil, ¿no? O violencia escolar, golpearse entre compañeros. La maduración no es rápida. A veces otros maduran a los 25 años y pueden madurar a los 30 años.
Una de las áreas más sensibles al estrés crónico que puede reducir la eficacia de la regulación emocional. Claro, el estrés crónico, una persona ya que vive estresado por una sobrecarga laboral y que ya es un estrés crónico y ya está quemado, es burnout. Una de las áreas ya más sensibles, ¿no? Ya hemos hablado. Se fortalece con ejercicio físico, muy importante. Si uno trabaja mucho, por ejemplo, yo trabajo 8 horas, de lunes a viernes, a lo menos sábado y domingo debo hacer ejercicios, ¿no? Debo meditar, descansar, aprendizaje constante, ¿no? Que aumente su conectividad neuronal, estar en contacto con la naturaleza. Todo eso ayudaría a mejorar una situación de estrés. Por eso que muchas personas solamente están en un solo pensamiento y no hay mejora. Entonces, en primer lugar, pues quiero agradecer toda esta mañana que estoy poniendo ya estos dos temas para ir más que todo ya avanzando en esta temática. Más bien, muchas gracias. Buen día.